¿Qué tan diferente es una madre que abandona a su hijo de alguien que simplemente ya no sabe cómo quedarse? Porque sí hay una diferencia y es muy grande. Y Valka vive exactamente en ese punto incómodo donde ambas cosas se mezclan hasta volverse casi indistinguibles. Valka es la madre de Hippo en Cómo entrenar a tu dragón 2. Desapareció cuando su hijo apenas tenía un año. 20 años después, regresa convertida en algo extraño, casi ajeno a lo humano. Ella vive aislada en un santuario de dragones, se mueve como ellos, piensa como ellos y parece tener más facilidad para conectar con una criatura de 4 alas que con su propia familia. Y lo interesante es que la audiencia suele partirse en dos extremos muy simples. Están quienes la ven como una figura trágica, una mujer incomprendida que siguió su vocación, y quienes la traducen a la madre que abandonó a su hijo. Ambos se quedan cortos, porque psicológicamente, Valka no funciona como un personaje caótico o impredecible. Funciona como alguien profundamente coherente, y eso es lo inquietante. Su conducta tiene sentido, el tipo de sentido que encuentras en personas reales cuando observas suficiente tiempo cómo justifican sus decisiones, cómo acomodan la culpa y cómo transforman una herida en identidad. Porque Valka ama intensamente, el problema es que también evita intensamente. Y cuando una persona convierte su mecanismo de defensa en identidad, dejarlo atrás se siente como desaparecer. Por eso nunca volvió, no porque olvidara a su familia, probablemente porque regresar implicaba enfrentarse a todo lo que había sacrificado para sobrevivir emocionalmente. Porque a veces la gente no se pierde porque dejó de amar, se pierde porque encontró una forma menos dolorosa de existir y ya no supo cómo regresar sin destruir esa versión de sí misma. Para entender a Valka, hay que entender primero el lugar del que viene, porque Berk no era simplemente un pueblo que odiaba dragones, era una sociedad criada en guerra permanente. En Cómo entrenar a tu dragón, los dragones no representan aventura ni conexión espiritual, representan incendios, ganado muerto, casas destruidas y personas despedazadas. La lógica colectiva era simple: si algo amenaza la supervivencia de tu comunidad, lo eliminas y punto. Y dentro de esa estructura aparece Valka, una mujer que desde joven insistía en algo casi absurdo para su contexto, que los dragones no eran monstruos. Eso automáticamente la convierte en una figura disonante, porque mientras Berk interpretaba cada ataque como prueba de que los dragones debían morir, ella intentaba entenderlos. Y cuando una persona desarrolla una versión moral completamente opuesta a la de su entorno, normalmente pasan tres cosas: se adapta, pelea o se aísla. Valka pasó años intentando cambiar las cosas desde adentro, y eso importa mucho, porque no estamos hablando de alguien que nunca lo intentó. Ella sí habló, sí se cuestionó, sí buscó otra forma de ver el conflicto, pero nadie la escuchó. Y cuando una comunidad invalida constantemente la percepción de alguien, empieza a ocurrir algo, y es que la persona deja de sentirse equivocada y empieza a sentirse ajena. Porque Valka no solo vivía rodeada de violencia, vivía rodeada de personas que interpretaban el mundo de una forma incompatible con la suya. Berk era fuerza, guerra y supervivencia. Ella funcionaba desde la empatía y la curiosidad, y no encajaba. Una persona puede tolerar sentirse en desacuerdo durante un tiempo. Lo que desgasta es sentir que nunca habrá espacio para existir sin traicionarse. Con Hippo recién nacido, durante uno de los ataques de Berk, un rompetormentas entra a su casa. Valka corre a proteger a su hijo, esperando encontrarse con una bestia agresiva, pero el dragón no actúa como un depredador. Está curioso, confundido. Hay un pequeño accidente. Hippo recibe una herida, pero no existe intención de dañarlo. Y entonces, el dragón y Valka se miran. En ese momento parece algo pequeño, pero psicológicamente es muy importante, porque confirma algo que llevaba años sintiendo y que todo su entorno negaba constantemente: que los dragones no eran monstruos irracionales. Después llega Stoico, lanza un hacha y el rompetormentas se lleva a Valka. Y aquí la narrativa hace algo interesante. Nunca presenta ese momento como un secuestro tradicional. El dragón parece interpretar que ella está en peligro, y Valka, en cuanto tiene oportunidad de escapar, no lo hace. Allí es donde mucha gente reduce todo esto a abandonó su familia, pero el momento es más complejo que eso, porque no aparece una decisión fría ni calculada. Parece una ruptura psicológica entre lo que se supone que debería ser y lo que por primera vez siente que es verdad. El santuario de dragones no solo le ofrece refugio, le ofrece algo probablemente más importante:
validación absoluta de identidad. Por primera vez, está en un lugar donde no necesita justificar lo que piensa, donde no es la rara, donde su sensibilidad deja de verse como debilidad o ingenuidad. Y eso puede ser peligrosamente adictivo, porque cuando alguien pasa años sintiéndose incomprendido y de pronto encuentra un entorno donde finalmente encaja, el cerebro genera un apego brutal hacia ese espacio. No solo porque se siente seguro, sino porque se siente coherente, como si por fin pudieras bajar la guardia. Por eso el aislamiento de Valka no puede explicarse únicamente con trauma. Decir el trauma explica todo suena cómodo, pero es reduccionista. Hay personas que viven experiencias similares y responden de formas completamente distintas. Y en el caso de Valka, algo importante es que ya existía antes del santuario. Su empatía hacia los dragones, el evento con el rompetormentas no creó su visión del mundo, solo la radicalizó. Le dio un lugar donde esa visión podía existir sin ser castigada. Entonces, poco a poco, Berk dejó de sentirse como hogar y empezó a sentirse como el lugar donde nunca podía ser ella misma. Y ahí aparece una idea un poco incómoda que la película apenas toca, que las sociedades que aplastan constantemente a sus disidentes terminan produciendo personas que desaparecen. No siempre de forma dramática, sino que a veces simplemente encuentran un entorno donde finalmente pueden respirar y ya no regresan. Hay algo muy particular en la forma en que Valka se relaciona con los demás. Funciona mejor en vínculos donde no existe demasiada negociación emocional. Por eso los dragones le resultan tan naturales. Con ellos el vínculo es físico, inmediato y concreto. No le exigen explicaciones, no le preguntan por qué desapareció 20 años, no la obligan a sostener conversaciones incómodas sobre la culpa, el abandono o la reparación emocional. La conexión ocurre a través del movimiento, la protección, el vuelo y la convivencia. Y para alguien como Valka, eso es mucho más fácil de sostener que la intimidad humana tradicional. Pero Valka no es fría. Ella es evitativa y hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. La gente fría normalmente tiene dificultad para conectar emocionalmente. Valka sí conecta, de hecho siente mucho. El problema es que parece no saber qué hacer cuando el vínculo exige vulnerabilidad directa. Por eso, cuando se reencuentra con Hippo, no empieza hablando de emociones, no habla de abandono, no intenta explicarse, no corre a abrazarlo mientras llora dramáticamente. Hace algo mucho más revelador. Le enseña a los dragones, le muestra el santuario, le explica cómo funcionan las espinas dorsales de Chimuelo, lo invita a volar, intenta conectar con él llevándolo a su mundo, porque ahí es donde sabe funcionar, porque Valka parece sentirse más segura mediando afecto a través de actividades compartidas que enfrentando vulnerabilidad emocional directa. En términos simples, le resulta más fácil enseñar sobre dragones que hablar sobre abandono. Y honestamente, eso pasa mucho en personas emocionalmente evitativas. Son protectoras, funcionales, incluso cariñosas, pero cuando llega el momento de confrontar emociones complejas, redirigen el vínculo hacia algo que sí pueden controlar. Ayudan, enseñan, resuelven, explican cualquier cosa antes de que quedarse quietas dentro de una conversación emocionalmente incómoda. Por eso, uno de los momentos más espontáneos de Valka ocurre durante el vuelo con Hippo. Cuando él demuestra habilidad en el aire, ella lo abraza. Ahí sí parece una emoción completamente desinhibida, y no es casualidad que ocurra dentro del contexto dragón, y no dentro de una conversación íntima cara. Con Stoico la dinámica se vuelve todavía más dura emocionalmente, porque Valka llega esperando enojo, y tiene sentido. Probablemente pasó 20 años preparándose mentalmente para el rechazo, para justificar por qué nunca volvió. Una parte de ella necesitaba creer que el mundo humano ya no tenía espacio para quien se había convertido. Pero Stoico no responde con furia, Stoico responde con amor, y eso destruye por completo la defensa emocional de Valka. Porque si él la odiaba, entonces todo era más sencillo. El abandono podía sostenerse como una decisión inevitable. La distancia tenía lógica, y su nueva vida tenía sentido, pero no la odiaba. Y cuando la realidad contradice una narrativa defensiva construida durante años, la persona suele quedarse sin estructura emocional por unos segundos. Y exactamente eso le pasa a ella. No sabe qué hacer con una ternura que todavía la acepta. Y eso también revela algo importante. Valka parece mucho más preparada para el conflicto que para el amor incondicional, como si emocionalmente hubiera aprendido a sobrevivir esperando confrontación. Luego está Brincanubes, y honestamente probablemente sea el vínculo más seguro que tiene en toda la franquicia. 20 años de convivencia sin ambigüedad emocional compleja, sin explicaciones imposibles,
sin expectativas humanas contradictorias. El brincanubes no le pide reparar el pasado ni redefinir quién es, solo existe con ella. Y eso vuelve lógico que Valka termine organizando casi toda su identidad alrededor de los dragones, porque poco a poco dejan de ser solamente criaturas que protege y se convierten en el único espacio relacional donde no siente amenaza emocional. Valka sí tiene empatía, mucha de hecho, pero su empatía sigue un patrón muy específico. Funciona mejor hacia seres que percibe como vulnerables o incomprendidos. Los dragones, Hippo siendo bebé, incluso Astrid en ciertos momentos. Donde el mecanismo empieza a fallar es frente a personas que podrían confrontarla, cuestionarla o pedirle cuentas emocionales. Y en el fondo, eso vuelve a Valka parcialmente producto de Berk, porque una sociedad que invalida constantemente la sensibilidad emocional termina empujando a ciertas personas hacia espacios alternos donde finalmente pueden existir sin sentirse defectuosas. El problema es que a veces esos refugios terminan convirtiéndose también en formas de aislamiento. Y Valka lleva tanto tiempo viviendo ahí, que cuando finalmente vuelve a conectar con humanos, parece alguien intentando recordar un idioma que dejó de hablar hace décadas. Valka no cambia radicalmente durante la película, y eso es de las cosas más honestas que hace la narrativa. Lo que ocurre es más bien una revelación gradual de quién era. Alguien que tiene amor genuino, pero que lleva 2 años. Alguien que tiene amor genuino, pero que lleva 2 décadas construyendo una identidad en torno a la ausencia. El reencuentro no la transforma, y la confrontación la mueve lentamente de regreso. El punto de inflexión real no es el reencuentro con Hippo, sino el de Stoico, porque Stoico no le pide explicaciones ni la confronta con su abandono, le dice que es hermosa. Y ahí Valka llora por primera vez, porque no le mueve la culpa. El gatillo original fue el que Rompetormentas no era una amenaza y que Stoico atacó sin entender. Eso confirmó su esquema más profundo sobre el mundo. El gatillo del reencuentro es ver la cicatriz en el mentón de Hippo y darse cuenta de que ese bebé creció, que el tiempo pasó y que existió sin ella. Durante los 20 años de aislamiento, los mecanismos de defensa de Valka fueron bastante funcionales dentro de su contexto. Racionalización de la ausencia, desplazamiento del amor materno hacia los dragones y una narrativa de misión que le daba sentido a todo. Lo que se ve en la película es que esos mecanismos empiezan a crujir en cuanto Hippo aparece. No colapsan, pero ya no sostienen el peso con la misma eficiencia. La máscara literal que usa durante la primera escena es una metáfora bastante explícita. Valka llega encubierta, sin identidad. El momento en que se la quita y revela quién es, funciona narrativamente como el momento en que la estructura defensiva cede el paso a algo más auténtico. No es un performance, es una mujer que lleva 20 años sin que nadie la conozca, porque Valka sí cambia, pero no de la manera típica. No muestra a alguien volviéndose buena, muestra a alguien que lleva años atrapada en una identidad rígida y que lentamente vuelve a permitirse conectar con humanos otra vez. E Hippo funciona casi como un puente entre sus dos mundos. Él representa algo que Valka jamás pudo imaginar, la coexistencia real entre humanos y dragones. Por eso Hippo desarma completamente su visión fatalista, porque Valka creía que los humanos no podían cambiar, y luego aparece su hijo liderando exactamente ese cambio. Y eso destruyó una creencia central de su identidad. Mientras más tiempo pasó aislada, más rígida se volvió su visión del mundo. Empezó a pensar en categorías absolutas, humanos peligrosos, dragones nobles, personas incapaces de cambiar, unos pocos nacidos diferente. Y ese pensamiento dicotómico de blanco y negro es muy común en personas que han vivido trauma prolongado y aislamiento social. Aquí usaré el DSM-5TR como herramienta interpretativa, pero no diagnóstica. Valka es ficción. En la vida real, un diagnóstico requiere historia clínica, entrevistas y pruebas. Lo que sigue aquí es un análisis funcional aplicado a un personaje, no una etiqueta. Y honestamente, Valka no encaja perfectamente en un trastorno específico. Lo que vemos más compatible con un patrón evitativo consolidado, con elementos de apego evitativo, trauma prolongado y una identidad reorganizada alrededor de una causa moral. El perfil que más se ajusta a Valka y con bastante claridad es el trastorno de personalidad por evitación. El trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por un patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de inferioridad e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Lo que hace específico este trastorno es que la persona quiera conectar pero anticipa el rechazo y se retira antes de que ocurra. Hay deseo de vínculo y miedo de vínculo al mismo tiempo, y eso atraviesa prácticamente todo el personaje. Valka no regresa a Berk durante 20 años. Tiene un rompetormentas,
conoce el territorio y entiende perfectamente cómo volver. El argumento que da de ustedes estarían mejor sin mí funciona como una racionalización clásica del evitativo. Cuando se reencuentra con Hippo, gestiona el vínculo a través de los dragones, no a través del contacto directo. Necesita este mediador. Cuando anticipa el reencuentro con Stoico, espera ira, rechazo y recriminación sin evidencia real. Esa anticipación la mantiene paralizada durante años. Valka sí funciona socialmente cuando el contexto es claro, cuando es estructurado y seguro. En la tercera película, trabaja activamente con los jinetes de dragones, organiza, protege y participa. Por eso el personaje no encaja del todo en un deterioro global, porque mucha gente confunde conducta dolorosa con un trastorno mental. Valka funciona increíblemente bien. No estamos viendo un colapso psicológico, estamos viendo una adaptación extrema. El aislamiento podría confundirse con rasgos esquizoides, pero hay una diferencia. El esquizoide no desea el vínculo. Valka sí extraña, sí teme el rechazo y sí sufre la diferencia emocional. Un esquizoide difícilmente habría reaccionado como ella cuando Stoico le recibe sin reproches. El TEPT también aparece como una posibilidad parcial. El evento con Brincanubes fue objetivamente traumático y existen elementos compatibles: la evitación de Berk, la reorganización identitaria y la asociación del mundo humano con una pérdida emocional. Pero Valka no muestra un funcionamiento desorganizado dentro del santuario. No vemos flashbacks claros ni hipervigilancia constante. Su funcionamiento es estable. Por eso tiene más sentido pensar en rasgos evitativos sobre una historia de trauma no resuelto. La evitación es un rasgo que todos tenemos en algún grado. La diferencia clínica está en si el patrón es inflexible, generalizado, o si genera un deterioro funcional significativo. En Valka, el patrón sí es inflexible. 20 años sin regresar. Sí es generalizado porque afecta su rol de madre, de esposa y miembro de una comunidad. Y sí genera deterioro, porque Hippo crece sin una madre, Stoico pierde a su esposa y Berk pierde a alguien que entendía a los dragones antes que todos. Pero aquí está el matiz importante: sus conductas tienen lógica funcional dentro de su historia. Valka parece observar bajo varios esquemas nucleares bastante claros. Sobre sí misma tiene este pensamiento de: soy un problema para los que amo, soy alguien que no encaja, soy peligrosa para quienes amo. Y sobre los demás tiene este pensamiento de: los humanos no pueden cambiar, si me acerco me van a juzgar, me van a herir. Y sobre el mundo no tiene un lugar para personas como yo dentro de una comunidad. Y eso genera reglas rígidas. Si regreso, voy a hacer daño. Si me quedo aquí, al menos estoy haciendo algo útil. Si no me expongo, no me van a rechazar. Ese último es el motor central del patrón evitativo: la ausencia de rechazo como objetivo de vida, por encima de la presencia de conexión. Cuando Hippo le dice que hubiera querido crecer con ella, él le dice: no lo hubiera logrado sin mí fuera de su camino. Y eso refleja una minimización de la propia contribución positiva y una magnificación de la propia interferencia negativa. Las distorsiones cognitivas centrales son claras. Hay un pensamiento dicotómico, hay una personalización y hay una lectura de pensamiento. Los humanos son peligrosos o los dragones son nobles, hay un cambio total o una imposibilidad absoluta. No existe un término medio, y mientras más tiempo pasó aislada, más rígida se volvió esa estructura. Desde el análisis funcional, el patrón tiene bastante sentido, porque los antecedentes nos indican años de invalidación en Berk, una violencia constante entre humanos y dragones, esta sensación de incomprensión, lo que hace que la conducta sea un aislamiento prolongado, una evitación del contacto humano, el hiperfoco en rescatar dragones y una construcción de una identidad alternativa completa. Las consecuencias de esto es que obtiene un propósito, hay una pertenencia y una identidad coherente, pero evita el rechazo, la culpa, el duelo y la posibilidad de fracasar emocionalmente como madre y o esposa. La estrategia funcionó hasta que volvió a ver a Hippo, porque el reencuentro la obliga a confrontar algo que llevaba años evitando. Su ausencia sí tuvo consecuencias. La historia de aprendizaje de esta estrategia probablemente empezó antes del Brincanubes. Los años de no ser escuchada en Berk ya habían instalado el patrón. Cuando me expongo no me validan. El Brincanubes simplemente fue la puerta de salida que ella estaba buscando, aunque no conscientemente. En el modelo biopsicosocial, los factores también encajan bastante bien. Biológicamente, Valka parece tener un temperamento altamente sensible y reactivo a la violencia. Psicológicamente, muestra un apego evitativo, una racionalización, un desplazamiento y una intelectualización. Convierte el dolor del abandono en una misión con propósito. Y socialmente, Berk jamás validó su perspectiva.
Cuando una comunidad invalida constantemente tu percepción del mundo, muchas personas terminan buscando pertenencia en espacios alternativos. Estos factores no son aditivos, sino que son multiplicativos. Una mujer con alta sensibilidad emocional en una comunidad que la invalida sistemáticamente, con un evento que le confirma su visión del mundo. El resultado es predecible, aunque no inevitable. Y aquí hay una aclaración: esto explica sus decisiones, pero no las justifican. Millones de personas viven trauma, aislamiento o incomprensión sin abandonar emocionalmente a sus hijos. Las decisiones personales también cuentan. Aquí no podemos hacer una neuroimagen de un personaje ficticio. Lo que sigue es que áreas cerebrales pueden estar implicadas en casos reales similares. En perfiles con evitación interpersonal crónica y alta sensibilidad al rechazo, la investigación sugiere hiperactividad en la amígdala ante estímulos de evaluación social, con menor regulaciones de la corteza prefrontal ventromedial. Eso se traduce en respuestas de amenaza más intensas ante situaciones de potencial rechazo. También podrían existir cambios en circuitos relacionados con el apego, con la recompensa y la regulación emocional. Pero cuidado con el determinismo, porque la neuroplasticidad existe. Esto no es un destino. El cerebro cambia y las decisiones importan. Y la propia película muestra eso, porque Valka sí logra reconectar eventualmente. Es una madre que encontró más fácil amar desde la distancia que negociar el costo emocional de la cercanía. Y esa distinción cambia por completo la lectura del personaje. Valka comparte espacio con un arquetipo bastante específico en la animación y la ficción: el progenitor ausente con buenas razones. El problema es que ese arquetipo tiende a romantizarse o a demonizarse, y raramente se analiza. En el mismo universo de Cómo entrenar a tu dragón, Stoico funciona como una contraparte. Interesante, también es un padre que le falla a Hippo, pero desde la presencia y la sobreprotección. El daño de Stoico es por exceso, el de Valka es por defecto, y ambos están tan convencidos de lo que es mejor para Hippo que nunca le preguntan. Fuera del universo, Elsa de Frozen tiene una dinámica parcialmente comparable. Hay un aislamiento autoimpuesto, la idea de es mejor para los demás que me quede lejos, y una identidad construida en la soledad. La diferencia es que Elsa tiene una razón más concreta y objetivamente peligrosa para el aislamiento. En Valka el peligro es más percibido que real. Y también comparte cosas con la princesa Mononoke, especialmente esa desconexión progresiva del mundo humano y la cercanía emocional con criaturas y naturaleza. Y también recuerda un poco a Batman en algo muy específico. Ambos transforman su trauma en una misión. La diferencia es que Bruce Wayne mantiene vínculos humanos aunque sean torpes, pero Valka directamente desaparece del mundo humano. Y a diferencia de Drago, ella no busca un control por poder, busca una protección absoluta. El problema es que esa protección termina justificando el aislamiento emocional. Valka no es redimida por un cambio dramático de personalidad. Ella regresa, pero sigue siendo ella. La narrativa no le pide que se convierta en otra persona, solo que dé el paso de estar presente. Y honestamente, eso es mucho más raro de lo que parece en la animación, porque la mayoría de las historias necesitan transformar por completo el personaje para que el perdón funcione. Y con Valka no pasa eso. La película entiende que una persona puede seguir siendo complicada, evitativa y emocionalmente torpe, y aún así intentar volver. Y eso la vuelve muchísimo más realista. Pero, ¿qué tan probable es que exista una Valka en la vida real? Como tal, el trastorno de personalidad por evitación tiene una prevalencia estimada de entre 1.5 y 2.5% en población general, aunque los estudios varían. Es uno de los trastornos de personalidad más comunes y, paradójicamente, de los menos diagnosticados, porque las personas evitativas rara vez buscan atención clínica por iniciativa propia. Evitar el consultorio también entra en este patrón, y tener rasgos evitativos sin llegar al umbral de trastorno es mucho más común que eso. Tener este perfil no implica que vas a abandonar a tu familia. La mayoría de las personas con personalidad evitativa viven vidas comunes y corrientes con dificultades interpersonales manejables. Lo que Valka hace en estas películas es una versión narrativamente amplificada de un patrón mucho más cotidiano. La persona que nunca llama primero, que asume que incomoda, que se retira antes de que la rechacen. Y sí, personas como Valka pueden existir, no en el sentido fantástico de vivir con dragones, obviamente, pero sí personas que después de trauma o desilusión social profunda sustituyen vínculos humanos por una causa, por animales, religión, activismo o un aislamiento ideológico. En literatura clínica hay casos documentados de personas que construyen vidas paralelas en comunidades alternativas, grupos religiosos o subculturas como respuesta a una historia de invalidación en su comunidad de origen. El patrón de me fui porque allá no cabía es reconocible.
y es común. Lo menos común es la duración de 20 años y la ruptura completa con la familia. La ficción exagera bastante. La película romantiza la vida en el santuario de una forma que ignora lo que realmente implica pasar 20 años aislada. Hay un deterioro del lenguaje social, una dificultad para procesar conversaciones complejas y posibles problemas en áreas de función ejecutiva social. Valka parece perfectamente funcional y socialmente competente. Eso no es particularmente real. También exagera en la resolución. 20 años de evitación no se procesan en una conversación con Hippo, ni tampoco con una canción de Stoico. En la vida real, un reencuentro así probablemente implicaría años de conflicto, años de ambivalencia y años de trabajo terapéutico. La estructura psicológica sí se siente auténtica. La racionalización altruista de es mejor para ellos, la anticipación al rechazo, la necesidad de seguridad antes del acercamiento y sobre todo la asimetría emocional del reencuentro. Valka llega preparada para el conflicto y recibe aceptación y no sabe qué hacer eso. Ese detalle es muy preciso, porque también acierta en algo incómodo y es que el amor puede coexistir con la evitación. Valka no dejó de amar a Hippo, simplemente encontró una forma de manejar ese amor que no requería estar presente. Y eso es doloroso porque así pasa en la vida real. Muchas personas emocionalmente heridas parecen sabias desde fuera porque aprendieron a sobrevivir evitando ciertas emociones. No colapsan, ellos funcionan, trabajan, ayudan, lideran y protegen, pero construyen toda su vida alrededor de no tocar ciertas heridas. Y honestamente, Valka se siente real ahí. El núcleo psicológico del personaje sí podría existir perfectamente en la vida real. La intensidad, la duración y la facilidad con la que la película resuelve todo, no tanto. Valka genera esta respuesta dividida que es bastante predecible que mencionábamos al principio. El público más joven tiende a verla como un personaje fascinante, la mujer que vive con dragones, libre y salvaje. Y el público adulto, especialmente quienes son padres, suele tener esta reacción más crítica. ¿Cómo pudo dejar a su hijo? Y esa pregunta aparece constantemente cuando la gente habla de cómo entrenar a tu dragón 2. Ambas reacciones tienen algo de verdad, porque la narrativa nunca la trata como un monstruo, tampoco como una santa. Y esa ambigüedad es justamente lo que vuelve el personaje psicológicamente honesto. La película no glamoriza el abandono de Valka, pero tampoco lo condena. Hace algo más incómodo, y es mostrar que una persona puede tener razones comprensibles para una decisión dañina, sin que esas razones la hagan inocente. Y honestamente es mucho más sofisticado que gran parte de la animación familiar. Pero si hay algo que la película romantiza bastante, es la vida del santuario. Se presenta casi como una alternativa lírica, cuando en realidad 20 años de aislamiento deberían implicar agotamiento emocional, deterioro social y un costo psicológico muy grande. No porque Valka sea representada como loca o peligrosa. De hecho, la película evita bastante ese estereotipo. Valka no es violenta, no es impredecible, y no funciona como una caricatura de enfermedad mental. Lo que tiene es un patrón de funcionamiento tratado con más dignidad de la que normalmente reciben personajes con dificultades psicológicas. El problema aparece cuando el aislamiento empieza a verse romanticizable. Me voy a vivir con dragones. Funciona perfecto como fantasía. Pero el correlato real sería alguien que construye un mundo alternativo porque el humano le resulta emocionalmente insoportable. Y eso merece verse con cuidado, porque hay algo culturalmente muy potente en el personaje. Valka representa una ansiedad bastante universal, la sensación de no encajar en tu comunidad de origen. Y la película propone una solución emocionalmente comprensible: encontrar otra comunidad, aunque el costo de esa decisión casi no se discuta, porque al final la película deja flotando una pregunta bastante rara e incómoda. ¿Qué pasa cuando una causa moral se vuelve más grande que tus relaciones personales? Valka rompe un estereotipo muy raro en animación. La figura materna aquí no es simplemente cálida y disponible, es contradictoria, emocionalmente difícil y profundamente humana. Y eso me gusta mucho de este personaje, porque justo personajes como Valka me generan algo que podría llamar respeto e incómodo. Hay algo que genuinamente admirable en alguien que mantiene una convicción durante 20 años en soledad, que tiene razón sobre algo que nadie más ve y que sigue actuando en función de esa convicción. Admiro muchísimo su empatía, su capacidad de proteger y la forma en que logra ver humanidad donde otros solamente veían monstruos. Pero me preocupa cómo la narrativa suaviza este costo emocional de desaparecer la vida de un hijo durante 20 años, porque ese aislamiento prolongado tiene consecuencias que no se resuelven en una tarde. Hippo creció sin una madre, Stoico vivió con el duelo, y Valka vivió con una racionalización lo suficientemente buena
como para no tener que sentir todo eso. Y eso importa igual, porque esto pasa mucho más de lo que la gente cree. Personas que aman genuinamente, pero cuya manera de lidiar con la culpa, con el conflicto o el miedo, termina alejándolas de quienes más quieren. Porque entender no siempre significa justificar. Y creo que esa es la tragedia real de Valka, donde termina el trauma y comienza la elección. Valka fue llevada por el brincanubes, pero se quedó por decisión, y esa frontera entre lo que pasó y lo que eligió es exactamente donde vive la responsabilidad. Podemos entender por qué tomó esa decisión sin tener que decir que fue la correcta, y podemos tener compasión por ella sin absorberle el costo que le generó a la persona que la amaba. La pregunta más honesta que plantea Valka no es si fue buena o mala madre, sino cuántas decisiones que llamamos inevitables son realmente desde el miedo con una buena narrativa. ¿Qué hubiera cambiado el curso de Valka? Quizá una comunidad que la escuchara, un solo aliado en ver que compartiera sus perspectivas sobre los dragones, un espacio donde su disidencia no fuera ridiculizada sino procesada, porque muchas veces eso es exactamente lo que hacen los grupos de apoyo, la terapia comunitaria o cualquier espacio donde alguien puede existir sin sentir que tiene que elegir entre pertenecer o desaparecer. Obviamente no salva a todo el mundo, pero reduce la probabilidad de que la única salida percibida sea la puerta de atrás. Ella tiene razón sobre los dragones, pero está equivocada sobre las personas, especialmente sobre Hippo, porque al final, quien logra unir ambos mundos no es alguien que huye de la humanidad, sino alguien que decide quedarse y enfrentarla. Y honestamente, ahí está la diferencia entre sobrevivir y ganar. Ahí está la diferencia entre sobrevivir y sanar. Si les gustó este análisis, dejen su like, suscríbanse y díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que Valka tomó una decisión justificable o simplemente encontró una forma moralmente aceptable de escapar? También pueden seguirme en mis redes sociales y si quieren contenido más relajado, streams o pláticas más tranquilas, vayan a mi otro canal, soy Rox. Y hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por estar aquí una semana más. Y yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.